Bueno, esta clase, que es, continuamos con la serie sobre el papel de la ley en el Evangelio. En esta clase vamos a hablar sobre la importancia de guardar los mandamientos. Vamos a ver los textos bíblicos, las evidencias que hablan sobre el que debemos guardar los mandamientos, para refutar la idea de que el cristiano no tiene la obligación, ninguna obligación con los mandamientos de Dios. Vamos a ver textos bíblicos que hablan acerca de la importancia de guardar los mandamientos, de que debemos guardar los mandamientos. Vamos a iniciar en Juan 14:15, que es un texto muy famoso, muy conocido sobre este asunto. Pueden preguntarle a un adventista, y es un texto que casi todo adventista conoce. Juan 14:15. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice allí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dijo Jesús. Si me aman, si amamos a Jesús, ¿qué debemos hacer? Guardar sus mandamientos. Y es un texto al que siempre acudimos. Si amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos. Pero hay más textos, hay más evidencia. Y vamos a hacer un repaso sobre todos esos textos que enfatizan que el cristiano tiene que guardar los mandamientos. Vamos a Juan 14, también allí en el capítulo 14 leemos en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, no solo tiene en el sentido de que conoce los mandamientos de Jesús, tiene que tener los mandamientos y guardarlos. Dice, ese, el que los tiene y los guarda, ese es el que me ama. Otra forma de decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, amas a Cristo, el resultado es, guardas los mandamientos. No amas a Cristo, ¿dónde se ve el resultado? En el hecho de que no guardas los mandamientos. Guardar los mandamientos es solo resultado de que amemos a Cristo. Por eso dice ahí, el que me ama es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que hay un detalle importante aquí. En esta última parte dice, me manifestaré a él. Hay personas en el mundo cristiano que dicen, Jesús me habló, Jesús me habló en un sueño anoche, Jesús me dijo. O se van y te ven en la calle, Jesús me dijo que te dijera. Esas personas aseveran, alegan de que Jesús se le ha manifestado con un mensaje. Profesan recibir un mensaje de Jesús, pero están en desobediencia a los mandamientos. No cumplen con los mandamientos de Cristo. Así que es imposible de que Jesús se le haya manifestado a esta persona cuando esta persona no guarda o no cumple con los mandamientos. El texto es claro. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y si me ama y guarda mis mandamientos, también va a ser amado por mi Padre. Y me manifestaré a él. Así que Jesús, según este pasaje, se manifiesta en la persona que guarda los mandamientos. Entonces, cuando a una persona venga a usted y le diga que soñó, o que vio una visión, o que Jesús se le manifestó y le habló, pero esta persona no cumple o no guarda con los mandamientos, pueden descartar esa aseveración porque es imposible. Jesús se manifiesta en la persona que guarda sus mandamientos. El texto es claro. Otro texto, vamos al capítulo 15, allí en Juan. Saben que Juan fue uno de los que más habló en el Nuevo Testamento sobre la importancia de que guardemos los mandamientos. Juan 15 y el versículo 10, ahí habla Jesús una vez más y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. No se puede permanecer en el amor de Cristo al margen de la obediencia a los mandamientos. Una persona que no guarda los mandamientos no puede permanecer en el amor de Cristo. Ahora, ¿cómo dice Cristo que debemos hacerlo? Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros podemos guardar los mandamientos y permanecer en el amor de Cristo de la misma manera en la que Cristo guardó los mandamientos de Dios el Padre y permaneció en el amor del Padre.
Así que podemos seguir el ejemplo de Cristo en la tarea de guardar los mandamientos. Él lo dice claro: guarden mis mandamientos para que permanezcan en mi amor, así como yo lo hice, así como yo guardé los mandamientos y permanecí en el amor del Padre. Un texto claro. Vamos a leer ahora también un pasaje en la Biblia que es bastante fuerte y directo en este mensaje. Está en Primera de Juan. Primera de Juan. Sí, en la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 6. Primera de Juan 2, 3 al 6. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Así como sabemos que conocemos a Jesús. Una persona que dice, profesa conocer a Jesús, ¿cómo sabemos que esa persona realmente conoce a Jesús? Dice, si guardamos sus mandamientos. Así que la evidencia observable de que esa persona conoce a Jesús es porque guarda los mandamientos. Dice, en esto, o sea, en esta evidencia, esta es la evidencia, este es el detalle, esta es la prueba observable de que esa persona conoce a Jesús, si guardamos sus mandamientos. Ahora dice algo fuerte a continuación. El que dice, yo le conozco, yo soy cristiano, yo conozco a Jesús, yo voy a la iglesia, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, todos ellos, todos los mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La Biblia dice que una persona que asevera conocer a Jesús, amar a Jesús, pero que no guarda los mandamientos, la llama como, dice ahí, mentiroso. Dice que es mentiroso y la verdad no está en él. Por cierto, Jesús dijo que el que habla mentira es del diablo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque es mentiroso. Y cuando habla de mentira, habla de sí mismo. Así que el mentiroso es de ¿quién? El diablo. Así que el que no guarda los mandamientos, tristemente, es del diablo, por consecuencia lógica. Sigue diciendo, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en el que guarda la palabra de Cristo, en el que guarda sus mandamientos, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. Pero hoy en día, muchos tristemente enseñan que es imposible andar como Cristo anduvo. En otras palabras, en perfección. Que si se leyeron con cuidado, la palabra aparece en el versículo anterior. Dice que en el que guarda los mandamientos, el que guarda la palabra de Cristo, en ese el amor de Dios se ha perfeccionado. En otras palabras, la perfección cristiana, la tarea de cumplir con la voluntad de Dios de manera perfecta, no es otra cosa que el amor de Dios en el corazón de esa persona que se manifiesta perfectamente. Si el amor de Cristo, el amor de Dios se manifiesta en una persona perfectamente, esa persona debe andar como Él anduvo, va a andar como Cristo anduvo y va a guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Un texto claro, no hay que reinterpretarlo, torcerlo, buscar una explicación, está claro ahí en la Biblia. Ahora, este no es el único pasaje. Vamos a Primera de Juan, ahí mismo, pero esta vez vamos a leer el versículo 7, porque algunas personas creen que se tratan de mandamientos diferentes del mandamiento de la ley de Dios. Pero el versículo 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.
Así que no es un mandamiento nuevo, es el mandamiento que Dios desde un principio ha querido para su pueblo. Vamos al capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 4 al 10. Esta vez, en vez de usar la palabra mandamiento, usa la palabra ley, pero la ley contiene los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10, habla claro. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Podría haberlo escrito así: todo aquel que comete pecado infringe también los mandamientos, pues el pecado es infracción de los mandamientos. Así que la ley de Dios contiene los mandamientos. Así que el versículo 5, vamos a leer esta vez donde dice pecado, vamos a sustituirlo por el mismo concepto que explica el versículo 4. En este caso diría así: y sabéis, versículo 5, que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestras violaciones a los mandamientos. Y no hay violación de ningún mandamiento en Él, porque todo aquel que permanece en Jesús no viola los mandamientos, no transgrede la ley. Todo aquel que viola los mandamientos no le ha visto ni le ha conocido. Por eso en el versículo, en el capítulo 2, versículo 3, dice que en esto conocemos, sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. Y el que dice que yo le conozco y no guarda su mandamiento es un mentiroso. Aquí dice que el que viola los mandamientos, el que transgrede la ley, el que peca, no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, no le conoce. Está diciendo lo mismo que el capítulo 2, versículo 4. Así que el que viola los mandamientos no conoce a Cristo, no le ha visto realmente. Hijitos, que nadie os engañe. Es un buen consejo, ¿no es así? Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Se dan cuenta? Hemos leído por lo menos 3 pasajes el día de hoy, 3 textos que nos dicen de manera irrefutable que el grado de santidad, el grado de obediencia y el grado de perfección que había en Cristo como persona es el mismo grado de obediencia, el mismo grado de santidad y de perfección que puede y debe haber en nosotros. Repasamos esos 3 pasajes antes de continuar nuestra lectura. Leímos Juan 15, 10, que dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos compara la posibilidad de obediencia que existe para nosotros. Él la compara con la posibilidad de obediencia que Él tuvo. Él dijo: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que la posibilidad de obedecer los mandamientos de Dios están disponibles para nosotros, tanto como lo estuvo para Él. Porque si no nos dijera así como yo, diría: bueno, hagan su mejor esfuerzo, pero no como yo, porque como yo es imposible. Solo yo pude obedecerlo 100% del tiempo de manera perfecta. Pero Él no dice eso, dice: ustedes pueden guardar esos mandamientos así como yo. El otro texto fue el versículo 6 del capítulo 2. Dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. ¿De verdad? Como Cristo anduvo. Dice ahí que debemos andar como Él anduvo. Así que este es el segundo texto que señala esto, que podemos seguir el ejemplo de Cristo. Y ahora este es el tercer texto. En el capítulo 3, versículo 7, el que estamos leyendo, dice: hijitos, nadie os engañe. Y dense cuenta que ahí advierte sobre una posibilidad de engaño. Satanás quiere engañarnos con la idea de que esto no se puede, de que esto es imposible. Y utiliza incluso ministros cristianos, profesos cristianos, para decirles que no pueden obedecer. Y dice aquí: hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, casi como Él es justo. Así Dice, como Cristo. no, dice así como Él es justo, como Él es justo. Así que este es nuestro tercer pasaje que señala
irrefutablemente que la justicia, la obediencia y la forma de andar de Cristo puede ser repetible en nuestro caso. Podemos repetir el ejemplo de Cristo. Podemos andar como Él anduvo. Podemos ser justos como Él fue justo en su poder. Y podemos guardar los mandamientos así como Él los guardó. Es un texto claro, son 3 textos claros sobre este asunto. La Biblia habla con claridad. Ahora seguimos leyendo. El versículo 8 dice: el que practica la violación de la ley, la desobediencia a los mandamientos, dice, es del diablo. Este es Satanás. Recuerden como le dijo Jesús a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sigue explicando aquí por qué. Porque el diablo es el que peca desde el principio, el que viola los mandamientos desde el principio, el que desobedece la ley desde el principio, y de eso estamos estudiando. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para destruir, para deshacer, para poner fin a las obras del diablo. En otras palabras, para traernos la victoria. ¿Cuáles son las obras del diablo en nosotros? Las obras del diablo en nosotros son los actos de desobediencia, el pecado, la transgresión, la infracción a la ley. Estas son las obras del diablo. Y si Cristo vino para poner fin, para terminar, para acabar con las obras del diablo en nuestra experiencia, esto no quiere decir otra cosa, que Cristo vino para hacernos dejar de pecar. Así de sencillo, así de claro. Cristo vino para hacernos dejar de pecar, dejar de transgredir, vencer, para hacernos vencer toda tentación de Satanás, para traernos a nuestra experiencia humana una obediencia perfecta. Y esto es posible. La Biblia dice que es posible. Ay de aquel que quiera contradecir la Biblia. Sigue diciendo versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que nació de nuevo, que fue bautizado, que fue justificado por su fe, no practica el pecado. Un texto claro: no practica la desobediencia a la ley, no viola los mandamientos, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios es Cristo. Cristo permanece en él, vive dentro de su corazón y no puede pecar, no puede violar la ley de Dios, no puede desobedecer los mandamientos. Si Cristo está viviendo dentro del corazón, no hay manera, es imposible que pequemos. Para pecar, de hecho, hay que decirle: Cristo, váyase un rato de mi corazón, deje mi corazón, desaloje. Tenemos que desalojar a Cristo del corazón, sacarlo, para cometer ese pecado. Y una vez cometido, a veces queremos traer a Cristo de regreso. Y lo más emocionante de esto es que Él se queda afuera esperando. La única persona que votamos a cada rato, intermitentemente, a cada instante, tristemente lo votamos del corazón, y Él está afuera esperando a que lo llamemos y le dejemos entrar de nuevo. ¿A cuántos de ustedes, para reflexionar, me levantan la mano, cuántos de ustedes lo han botado de la casa y han vuelto? ¿O a cuántos de ustedes, bueno, por allá tenemos un hermano, a cuántos de ustedes se sentirían contentos que lo expulsen de la casa y se quedarían afuera esperando para que lo vuelvan a... Eso da coraje, ¿no es verdad? Da tristeza. Y nuestro orgullo se hiere. Somos orgullosos, nos botan de la casa y nos da por decir: me botó, pero aquí yo no pego un pie en esta casa más nunca. No me van a volver a ver. Me voy, más nunca regreso. Eso lo hace el pecado. Nuestro orgullo no nos deja regresar. Pero Cristo no es así. A Cristo lo botamos del corazón y Él se queda afuera esperando, llamando para volver a entrar. Así de grande es nuestro Salvador. Pero lo que Cristo tiene planeado es que dejemos de botarlo, que dejemos de sacarlo del corazón y lo dejemos vivir de manera permanente ahí en el corazón. Y si esto se logra y se alcanza esta madurez de que Cristo viva para siempre en el corazón, las consecuencias serán que dejaremos de pecar, porque Cristo y pecado en el corazón no conviven. Cristo entra para expulsar para siempre el pecado. Pero ambas cosas no pueden vivir en la misma casa. Cristo vive solo
con nosotros, no con el pecado. El pecado no puede vivir en la misma casa. Así que por eso dice aquí que si la simiente, que es Cristo, la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, se dan a conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no guarda los mandamientos y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y aquí se puede incluir a todo aquel que enseña una doctrina en la que se promueve un estado de pecado, donde la persona no puede dejar de pecar. Eso es satánico. Eso sí es realmente satánico. Un texto más, vamos a ver más evidencia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 4. Primera de Juan 5, 1 al 4. Lean con cuidado allí para que nadie los engañe. Dice ahí Primera de Juan 5, 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto, en esa evidencia, conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Escucharon esto? Esa es la evidencia, que amemos a Dios y guardemos sus mandamientos. Dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos son difíciles de guardar. No son bravos. No dice ni que son difíciles de guardar. Dice que son complicadísimos de guardar ahí. No. Es una tarea difícil cumplir con la voluntad de Dios. La Biblia dice claramente que no son gravosos, no son algo imposible. Pero es Satanás el que quiere tratar de mostrar esta ideología como que la perfección es difícil, es peligrosa, es imposible. Y trata de esta clase de mensajes, verlos, darlos a mostrarlos a la iglesia como algo negativo. Que hablar de obediencia perfecta, que hablar de perfección moral, de carácter, de lealtad a Cristo, de obediencia a los mandamientos y a la ley, que algo sencillo de lograr, por la gracia de Cristo, Él quiere hacer ver esto como algo negativo. Una carga pesada. Como una carga pesada. Pero no es así. Sus mandamientos no son gravosos. Y ahora vamos al libro de Apocalipsis. Pero antes de pasar a Apocalipsis, vamos a leer Romanos 13. Romanos 13, una vez más vamos a ver la relación que hay entre el amor y la obediencia a los mandamientos. Romanos 13, vamos a leer los versículos 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10 dice allí: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es la deuda. La única deuda que se aconseja en la Biblia tener con las personas es el amor. Todos tenemos que tener esa deuda con todos. A todos le debemos amor. Esa es nuestra deuda con todo el mundo. Y no solo con el que nos agrada, con el que queremos y nos cae bien. Aquel precisamente que nos cae mal, que no nos gusta, con ese tenemos que tener mayor deuda. Amarlo. No debáis a nadie nada. O sea, dinero y otras cosas no la deban. Sino el amaros unos a otros. Eso sí, hay que deber bastante amor. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Clarito. No hay antagonismo, no hay contradicción. No es amor versus la ley. Hay quienes tristemente en el mundo evangélico han tratado de hacer una contrariedad entre el amor y los 10 mandamientos y la ley de Dios. No, Jesús vino y resumió la ley. Dijo: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Solo es amor, no 10 mandamientos. Pero esto es una locura. Esto es un disparate. Porque no hay antagonismo ni contradicción entre el amor de Dios y la ley y los 10 mandamientos. Al contrario, el amor, el verdadero amor, te lleva a la obediencia perfecta de los 10 mandamientos. El que ama ha cumple con la ley. Porque
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, menos el cuarto mandamiento que habla del sábado. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dice así? No dice así, dice y cualquier otro mandamiento, o sea, no exceptúa, no saca ninguno de los 10 mandamientos, no anula ninguno, los implica, los abarca a todos. Así que cualquier otro mandamiento, todos los mandamientos de Dios y de su ley, el decálogo, en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esta es la verdad bíblica. Ahora sí, vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 12. Vamos a leer el versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Dice allí: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Satanás se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia, muy bien. Entonces Satanás se llenó de ira contra la iglesia. ¿Qué iglesia es esta? Dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esta iglesia, los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que la iglesia verdadera se caracteriza ¿por qué? Por guardar los mandamientos de Dios. Un detalle es que no dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que intentan con su mejor esfuerzo guardar los mandamientos de Dios. No dice que los que intentan guardar los mandamientos de Dios, sino los que guardan, o sea, los están guardando realmente. Ellos guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12. Vamos a ver un poco más de evidencia sobre la importancia de que guardemos los mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que intentan guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan, los que guardan. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir intentando guardar la ley? ¿Y cuándo vamos a empezar a guardarla realmente? Dios tiene un pueblo. Dios requiere de un pueblo. No que intente ni que profese guardar la ley de Dios meramente, sino que realmente en su experiencia guarde los mandamientos de la ley de Dios. Dos textos. El último pasaje de Apocalipsis es Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14, que en dependencia de la versión que usted tenga en la mano, puede decirlo de manera diferente. Por ejemplo, la Reina de Valera del 60 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En otras palabras, según este pasaje, con la ropa sucia no va a entrar nadie al cielo. Con la ropa manchada. Con la ropa sucia al cielo no va a entrar nadie. Nadie va a entrar por las puertas de la ciudad, ni va a tener derecho a comer del árbol de la vida. O sea, no va a vivir para siempre, va a perecer. Hay algunas versiones que dicen: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Y lo cual es equivalente, básicamente lo mismo. Hemos visto suficiente evidencia de la importancia que tiene para el cristiano guardar los mandamientos. Literalmente, no hay salvación al margen de la obediencia a los mandamientos. Si alguien va a entrar al cielo por las puertas de la ciudad para comer del árbol de la vida y tener vida eterna, lo va a hacer con la condición de que guarde los mandamientos. Esa es la única manera de manifestar el amor de Cristo en nuestros corazones y que realmente somos de Él, de Cristo. Vamos a leer algunos textos más y vamos a terminar. El otro texto es Hechos 5:32. En Hechos 5:32, allí leemos algo claro acerca de la importancia de la obediencia. En Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Muy bien. Vamos a 1 Corintios 7:19. 1 Corintios 7:19. Dice así:
La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso lo es todo. Ahí está el todo del cristiano, el todo del hombre. Si está circuncidado, eso no importa. Si no está circuncidado, eso no importa. Eso quedó abolido. Las leyes rituales, como estudiamos en nuestro tema anterior, las leyes rituales y ceremoniales, eso quedó abolido en la cruz. Ya no son necesarias. Si una persona está circuncidada, no importa. Si no está circuncidado, tampoco importa. Lo que importa es qué cosa. El que guardemos los mandamientos de Dios. Esto lo dijo Pablo. Es algo claro. Y el último texto es un texto que lo vamos a leer en el Antiguo Testamento, que se complementa con este. El guardar los mandamientos de Dios. Eso es el todo del hombre. Hablando del todo del hombre, vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Y este va a ser el resumen de nuestro tema. Dice allí: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo mismo que dijo Pablo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y ya estudiamos sobre el juicio, cómo va a ser en base a las obras. Y Dios va a examinar nuestra lealtad y nuestra obediencia a la ley de Dios.